Hoy vamos a analizar un caso aterrador que te dejará impactado. Así que mira este video hasta el final. Unas horas después, la policía, acompañada por el equipo SWAT, llegó a la dirección. El jardín delantero parecía abandonado y desolado, con las ventanas del primer piso cubiertas por cortinas raídas y sin ninguna luz visible en el interior. El equipo SWAT irrumpió en la casa con la esperanza desesperada de encontrar a la víctima con vida, posiblemente atada y encerrada en algún lugar del edificio. Moviéndose metódicamente de habitación en habitación, los oficiales encontraron numerosos objetos que se conectaban instantáneamente con las pertenencias de la víctima. Se podían ver salpicaduras de sangre en varias partes de las paredes y el suelo, indicando claramente signos de violencia. Los investigadores también encontraron un cuchillo con manchas de sangre seca, junto con fragmentos rotos de ropa femenina ensangrentada esparcidos por toda la casa. Sin embargo, el hallazgo más trágico se encontraba en un cubo de basura en la esquina. Bajo sábanas y trapos sucios, la policía descubrió el cuerpo sin vida de una mujer. La escena fue tan desgarradora que incluso los detectives de homicidios más experimentados quedaron conmocionados. Queridos espectadores, en los próximos videos encontrarán casos muy intrigantes y confusos. Y para no perdérselos, asegúrense de suscribirse al canal y, por favor, denle me gusta al video. Hoy, vamos a examinar en profundidad una de las tragedias más violentas y de mayor perfil en la historia moderna de Estados Unidos. Un caso que sigue provocando conmoción y tristeza incluso años después. Esta historia desgarradora no es simplemente otro capítulo trágico en el historial de crímenes violentos del país. Se destaca por la brutalidad inimaginable infligida a dos jóvenes prometedores que, sin saberlo, se convirtieron en blancos de atacantes despiadados. La notoriedad del caso no proviene solamente de los actos atroces cometidos, sino también de la amplia cobertura mediática, la reacción de la comunidad y los complejos procedimientos legales que se desarrollaron posteriormente. En el centro de esta historia escalofriante se encuentra una situación inconcebible que involucra a dos víctimas completamente inocentes y a 5 criminales despiadados. El motivo detrás de este acto atroz era sorprendentemente simple: un robo que tomó un giro trágico y bárbaro. Sin embargo, muchos siguen desconcertados sobre cómo una intención básica de robar pudo escalar hasta un despliegue tan extremo de crueldad y violencia. Dentro de la red de eventos que se desarrollaron, surgieron numerosas preguntas. ¿Podrían haberse prevenido las acciones de los perpetradores mediante una intervención oportuna? ¿Hubo señales que se pasaron por alto o advertencias que no fueron atendidas? ¿Y hubo alguna oportunidad para que las víctimas escaparan o para que las autoridades intervinieran a tiempo? Para responder a estas inquietantes preguntas, debemos adentrarnos profundamente en los detalles del caso, reconstruir la línea de tiempo de los horribles eventos, examinar el papel que desempeñó cada perpetrador y explorar la pregunta fundamental de si esta tragedia podría haberse evitado, posiblemente salvando 2 vidas brillantes y prometedoras. En ocasiones, estos detalles son casi demasiado dolorosos para asimilarlos, pero son esenciales para comprender la gravedad del caso y honrar la memoria de quienes perdieron su futuro en un acto sin sentido de violencia. Shannon Christian nació el 29 de abril de 1985 en Nacogdoches, Texas. Era la menor de 2 hijos en una familia muy unida encabezada por Dana y Gary Christian. En 1997, la familia Christian se mudó a Knoxville, Tennessee, en busca de nuevas oportunidades y un entorno más estable. Shannon, que había heredado el agudo interés de su madre por la psicología, se sintió fascinada por la idea de ayudar a personas en crisis, reflejo de su crianza compasiva. En su adolescencia, Shannon era extrovertida y amable con todos los que conocía. También trabajaba a medio tiempo para ahorrar dinero para un objetivo personal que había soñado durante años: comprar su propio automóvil. Al reconocer su determinación inquebrantable y querer recompensarla por su dedicación, sus padres y su hermano unieron sus recursos para hacer realidad su sueño. En su 21º cumpleaños, la sorprendieron contribuyendo con fondos para la compra de un Toyota plateado,
un automóvil que ella valoraba tanto como símbolo de independencia como por representar un hito en su transición a la adultez. Christopher Newsom, universalmente conocido entre amigos y familiares como Chris, nació el 21 de septiembre de 1983 en Knoxville, Tennessee, hijo de Mary y Hugh Newsom. Creció en una familia grande y amorosa, disfrutando del cariño y la protección de padres afectuosos, abuelos y hermanos mayores. Desde joven, Chris sobresalió en los deportes, destacándose en el béisbol durante sus años escolares. Los entrenadores elogiaban su agilidad y su concentración constante en el campo, con un mentor que predijo que tenía una verdadera oportunidad de jugar profesionalmente algún día. Trágicamente, una lesión grave lo dejó fuera de juego. Requirió una prolongada recuperación, terapia física extensa y un difícil ajuste mental para aceptar que su sueño de un futuro en el béisbol podría ya no ser alcanzable. No obstante, Chris demostró ser resiliente, canalizando su energía en varios pasatiempos y descubriendo nuevos talentos. Aunque alguna vez albergó la ambición de convertirse en mecánico, finalmente se sintió más atraído por la carpintería como posible vocación. Después de terminar la secundaria, se inscribió en la Universidad de Tennessee, conocida tanto por su rigor académico como por la animada vida en el campus, donde se mantenía constantemente entre los mejores de su clase. Su dedicación y curiosidad innata le valieron una reputación como un estudiante entusiasta y de mente abierta. Fue en el campus universitario en el año 2006, donde Chris y Shannon se cruzaron por primera vez, conociéndose a través de un grupo de amigos en común. Shannon tenía solo 21 años, y Chris estaba por cumplir 23. Desde el instante en que se conocieron, quienes presenciaron su encuentro sintieron una chispa inmediata. En poco tiempo, se volvieron inseparables, pasando juntos casi cada momento libre. Apenas un mes después de comenzar a salir, Chris, lleno de orgullo y entusiasmo, presentó a Shannon a sus padres, confiándoles que veía un futuro con esa joven cariñosa e inteligente. Conmovida por su sinceridad y espíritu amable, Shannon pronto hizo lo mismo, llevando a Chris a casa para que conociera a su madre, padre y hermano. La familia Christian recibió a Chris con calidez, encantados de ver a Shannon tan feliz y segura. El 6 de enero de 2007, Shannon Christian, cuyo nombre a menudo se escribía como Shannon por amigos y familiares cercanos, y Christopher Newsom fueron invitados a una fiesta de cumpleaños organizada por un amigo en común. La celebración prometía ser una reunión alegre, con conocidos de la universidad y más allá deseosos de brindar por la ocasión. Esa mañana de sábado, Shannon fue a un salón de belleza local para algunos retoques finales antes del evento nocturno, emocionada por lucir un nuevo estilo. Estacionó su querido Toyota plateado en un garaje subterráneo cercano, que era el lugar donde la pareja había acordado encontrarse para ir juntos a la fiesta. Sin embargo, Chris se retrasó, atrapado en un atasco inesperado después de hacer unos mandados. El tiempo pasaba, y Shannon se ponía ansiosa, ya que odiaba llegar tarde a los compromisos sociales, especialmente uno con amigos cercanos. Surgió una pequeña discusión entre la pareja por teléfono, con Shannon expresando su frustración por la posibilidad de perderse una parte de la celebración. Sin embargo, ambos parecían decididos a resolver rápidamente su desacuerdo y aún asistir a la fiesta. Para cuando la celebración ya había comenzado, Shannon y Chris no habían llegado, lo que provocó una preocupación inmediata entre quienes los conocían bien. La pareja era ampliamente reconocida por su responsabilidad y naturaleza cortés. No era propio de ellos faltar a un evento sin dar explicación o aviso alguno. Alarmados, los amigos intentaron llamar y enviar mensajes de texto tanto a Shannon como a Chris, pero solo recibieron silencio. El grupo se sentía cada vez más inquieto, temiendo que hubiera ocurrido algún contratiempo imprevisto. Los intentos de comunicarse con Shannon y Chris esa noche resultaron frustrantemente infructuosos. La situación rápidamente pasó de una leve preocupación a una profunda angustia. En su desesperación, la mejor amiga de Shannon llamó repetidamente a la madre de Shannon, Dana, hasta altas horas de la noche,
esperando una actualización o alguna señal tranquilizadora de que todo estaba bien, pero cada vez no había respuesta. La sensación de impotencia crecía con cada llamada sin contestar, y una inquietante sensación de que algo andaba mal comenzaba a apoderarse de todos. A la mañana siguiente, Dana se despertó y descubrió que su hija aún no había regresado a casa. Aunque esta revelación era alarmante, al principio trató de tranquilizarse con explicaciones racionales. Quizás Shannon había decidido quedarse a dormir en el apartamento de Chris después de la fiesta, lo cual no era del todo inusual. Como Shannon tenía un turno de trabajo programado para el domingo, parecía plausible que pudiera haber ido directamente desde el lugar de Chris, especialmente si habían estado celebrando hasta tarde con amigos. Pero la fachada de calma de Dana se desmoronó rápidamente cuando revisó las llamadas perdidas de la noche anterior y notó múltiples intentos de contacto desde un número desconocido. Al devolver la llamada, Dana fue recibida por la voz ansiosa de la mejor amiga de Shannon, quien explicó que ni Shannon ni Chris se habían presentado a la fiesta de cumpleaños, un hecho que era sumamente fuera de lo común para ambos. Además de eso, estaban completamente inubicables. No respondían mensajes, llamadas, ni hacían publicaciones en redes sociales. De inmediato, el corazón de Dana se hundió, y una certeza nauseabunda se apoderó de ella, como si pudiera sentir que algo terrible había ocurrido. El temor solo se intensificaba con cada minuto de silencio. Mientras tanto, los padres de Chris lidiaban con el mismo misterio inquietante. También pensaban que su hijo podría estar en casa de Shannon, quizás descansando juntos antes de las obligaciones del domingo. A medida que pasaban las horas, intentaron llamar a su teléfono, pero solo escuchaban el tono de llamada sin que nadie respondiera. Pronto descubrieron que Shannon tampoco se había presentado a trabajar ese día, una señal inequívoca de alerta tratándose de alguien tan diligente y responsable como ella. Los padres de ambos jóvenes coincidieron rápidamente en que algo andaba muy mal. Preocupados más allá de toda medida, contactaron con la policía, esperando una respuesta inmediata y contundente. Para su desilusión, la reacción fue tibia. Un oficial sugirió casualmente que Shannon y Chris podrían haber decidido pasar un tiempo a solas, perdiendo la noción del tiempo e ignorando sus teléfonos. Además, se repitió la conocida frase: el protocolo del departamento indicaba que un adulto generalmente no se consideraba desaparecido hasta haber pasado al menos 24 horas sin contacto. A pesar de las súplicas de Dana y los Newsom, las autoridades parecían reacias a dedicar recursos urgentes al caso. Fue un golpe devastador, ya que cada momento perdido se sentía como una eternidad. Para Shannon y Chris, esas 24 horas resultarían ser críticas en formas que nadie podría haber anticipado por completo. Negándose a quedarse de brazos cruzados, los padres, amigos cercanos y redes ampliadas de la joven pareja lanzaron sus propias operaciones de búsqueda informal. Llamaron incansablemente a todo aquel que pudieran imaginar, incluyendo compañeros de clase, colegas y vecinos que pudieran saber algo sobre el paradero de la pareja o sus últimos movimientos. Recorrían hospitales locales con la esperanza de que una víctima de accidente coincidente con la descripción de Chris o Shannon hubiese sido admitida. A pesar de esta intensa actividad, no surgió información útil sobre dónde podrían haber ido Shannon o Chris. Amigos y conocidos que habían visto a Shannon en el salón de belleza el sábado solo ofrecieron unos pocos detalles. La estilista mencionó que Shannon había estado hablando entusiasmada sobre la fiesta de cumpleaños y parecía tener prisa por llegar a tiempo. No dio ninguna indicación de hacer otras diligencias o paradas en sus planes. Esto dejó a los padres y amigos en la oscuridad sobre lo que podría haber sucedido entre la cita en el salón y el momento en que la pareja aparentemente desapareció. Para cuando llegó el lunes 8 de enero, las fuerzas del orden finalmente intensificaron su participación, iniciando una búsqueda formal del dúo desaparecido. Los oficiales realizaron entrevistas, solicitaron imágenes de cámaras de seguridad de negocios y comenzaron a recoger declaraciones de cualquiera que pudiera haber visto a la pareja. Sin embargo, la lenta respuesta inicial significó que ya se había perdido una ventana de tiempo crucial. Aún así,
Gracias al esfuerzo incansable de las familias y amigos de Shannon y Chris, gran parte de Knoxville y sus comunidades vecinas se enteraron de la desaparición de la pareja. Desde canales locales de televisión hasta tablones universitarios mostraban sus fotos, pidiendo al público que llamaran a la policía o a una línea de información con cualquier pista o indicio. El día anterior, el domingo, comenzaron a circular rumores inquietantes sobre un macabro hallazgo cerca de unas vías de tren. Nada había sido confirmado, y las autoridades se mantenían herméticas, pero circulaban historias de que un trabajador ferroviario se había topado con restos humanos gravemente dañados. Al principio, muchos asumieron que debía ser una tragedia no relacionada, quizás una víctima solitaria atropellada por un tren o atacada por agresores desconocidos. Sin embargo, la noticia se esparció rápidamente, y la gente empezó a temer que este espantoso hallazgo pudiera estar relacionado con la inexplicable desaparición de Shannon y Chris. Como resultó ser, esos rumores no eran infundados. El trabajador ferroviario, cumpliendo con su inspección de rutina de las vías, quedó horrorizado al descubrir lo que parecía ser un cuerpo humano tendido en un terraplén junto a la vía férrea. Los restos estaban en un estado indescriptible, con múltiples heridas y signos de un intento deliberado de quemarlos, como si el perpetrador o los perpetradores hubieran intentado destruir pruebas o encubrir la identidad de la víctima. El trabajador reportó de inmediato la escena espantosa, lo que provocó que las autoridades locales se apresuraran a acordonar el área. Los investigadores fotografiaron cada centímetro de la escena, buscando desesperadamente pistas significativas como materiales desechados, huellas, casquillos de bala o cualquier otra evidencia física que pudiera vincular a un sospechoso con este acto atroz. Una vez completada la documentación preliminar, los oficiales trasladaron los restos a la morgue para una autopsia exhaustiva. El objetivo era determinar tanto la causa de muerte como cualquier característica identificativa que pudiera coincidir con alguna persona recientemente reportada como desaparecida. Sin embargo, la magnitud del daño, causado por un trauma severo y el intento de quemarlos, sugería que la identificación sería extremadamente difícil. Criminalistas, patólogos forenses e investigadores se prepararon para la posibilidad de un proceso largo y minucioso, incluyendo el uso de registros dentales, si quedaban dientes intactos, o incluso pruebas de ADN avanzadas. A pesar de estos obstáculos, los expertos forenses pudieron confirmar varios detalles espeluznantes sobre las últimas horas de la víctima. Primero, el cuerpo pertenecía a un joven que había sufrido una muerte brutalmente violenta. La presencia de numerosas heridas, muchas de ellas infligidas mientras aún estaba con vida, llevó a los investigadores a concluir que el asesinato había sido tanto prolongado como sádico en naturaleza. Sorprendentemente, casi todos sus dientes habían sido arrancados o gravemente dañados, una indicación de agresión física extrema o de un esfuerzo por dificultar su identificación. La autopsia reveló que había recibido 3 disparos, 2 por la espalda y 1 en la cabeza. Un disparo final y fatal. Para añadir al horror, las pruebas forenses detectaron fluido seminal de al menos 3 hombres diferentes dentro del cuerpo de la víctima, además de laceraciones y desgarros consistentes con una agresión sexual repetida. El nivel de brutalidad era casi inconcebible, incluso para investigadores experimentados que ya habían visto numerosos homicidios. Dado que la policía revisaba reportes de jóvenes desaparecidos, no tardaron en notar la gran similitud entre la edad aproximada, estatura y complexión de la víctima y la descripción proporcionada de Christopher Newsom. Aún así, necesitaban una prueba más concreta. Se pusieron en contacto con los padres de Chris, explicándoles el macabro hallazgo y solicitando muestras de ADN para comparación. Aunque no podían afirmar con certeza total que el cuerpo era de Chris, la policía dejó dolorosamente claro que la evidencia sugería fuertemente una coincidencia. Para evitar a Mary y Hugh Newsom una experiencia profundamente traumática, los oficiales les aconsejaron que no acudieran a la morgue para una identificación visual, ya que los restos calcinados y desfigurados apenas conservaban rasgos humanos.
La identificación final dependería de métodos científicos, no de una observación directa. Lamentablemente, el análisis de ADN confirmó sin lugar a dudas que los restos encontrados cerca de las vías del tren pertenecían al estudiante desaparecido, Christopher Newsom. Los examinadores forenses realizaron múltiples pruebas en el cuerpo severamente dañado, comparando muestras de ADN tomadas de objetos personales de Chris y de hisopos bucales proporcionados por sus padres. Este resultado concluyente fue un golpe devastador para la familia Newsom y dejó atónitos a quienes aún mantenían la esperanza de que, tal vez por un milagro, Chris pudiera ser encontrado con vida y rescatado del lugar donde hubiera desaparecido. La pena invadió el hogar, con familiares y amigos cercanos llegando para consolar a los padres de Chris, quienes ahora tenían que soportar la inimaginable realidad de que su amado hijo había sido brutalmente asesinado. A pesar de esta confirmación horrorosa sobre el destino de Christopher, los padres de Shannon Christian, Dana y Gary Christian continuaban aferrados a la menguante esperanza de que su hija aún estuviera con vida. Se negaban a considerar la posibilidad de que ella también hubiese sido víctima del mismo destino atroz. Su determinación se vio fortalecida por una pista pequeña pero significativa. El último registro del teléfono móvil de Shannon había sido en el mismo día de su desaparición junto a Chris, en uno de los barrios más conflictivos de Knoxville, una zona con alta tasa de criminalidad y fama de actividad. Era un lugar al que Shannon y Chris no tendrían razón alguna para acudir voluntariamente, lo que reforzaba la teoría de que fueron llevados allí contra su voluntad. Creyendo que Shannon podría estar cautiva cerca de ese lugar, los Christian instaron a las autoridades a seguir cada pista posible en esa parte de la ciudad. Su ferviente esperanza era que ella aún estuviera con vida y oculta en algún edificio abandonado, sótano o sitio improvisado, hasta que alguien, tal vez la policía, encontrara la pista correcta o diera con la dirección precisa. Rezaban porque el tiempo no se hubiera agotado y que de algún modo Shannon pudiera ser salvada. En un callejón apartado de ese mismo vecindario, los investigadores encontraron el SUV Toyota de Shannon abandonado en un estado de completo deterioro. Cuando se notificó a sus padres del hallazgo y les mostraron el vehículo, apenas pudieron reconocerlo como el coche de su hija. El exterior, antes brillante, estaba ahora sucio y lleno de arañazos, con faros rotos y neumáticos desinflados. El interior era igualmente angustiante. Todas las pertenencias personales de Shannon habían desaparecido, y el interior apestaba a humo de cigarro. Había colillas tiradas por el suelo, los asientos estaban rotos y manchados, y se percibía un aire general de vandalismo deliberado en todo el vehículo. Incluso el volante presentaba marcas de arañazos y suciedad incrustada, como si un grupo de desconocidos hubiera usado el coche con total despreocupación. Un detalle llamativo captó la atención de los investigadores. El asiento del conductor estaba tan echado hacia atrás que sugería que un hombre adulto de gran tamaño podría haber sido la última persona en manejar el SUV. Una pieza crucial de evidencia emergió en forma de un sobre arrugado que yacía en el suelo entre los asientos delanteros. Al examinarlo más de cerca, los detectives notaron que llevaba una dirección en Chipman Street, a solo unas cuadras de donde se había abandonado el coche. Parecía probable que el sobre se hubiera caído o sido dejado por accidente por uno de los perpetradores, alguien quizás descuidado o apresurado por abandonar el vehículo. Siguiendo esta pista, la policía comenzó a interrogar a los residentes locales que podrían haber visto el SUV de Shannon circulando por la zona. Un testigo local recordó que en esa fatídica noche de sábado había visto a 4 hombres afroamericanos viajando en un SUV plateado que parecía fuera de lugar en ese vecindario. Cuando las autoridades levantaron huellas dactilares del sobre, descubrieron una coincidencia con Lemaricus Davidson, un individuo con un historial delictivo serio que ya había sido condenado anteriormente por delitos violentos. Esta coincidencia elevó rápidamente a Davidson al estatus de principal sospechoso. Los investigadores pronto se enteraron de que vivía en una casa situada en una zona industrial, adyacente a un terreno baldío utilizado frecuentemente para vertidos ilegales. La propiedad tenía la reputación de recibir visitas constantes de personas desconocidas, y los vecinos habían reportado ocasionalmente disturbios o ruidos fuertes provenientes del lugar.
En cuestión de horas, la policía, acompañada de un equipo táctico, se presentó en la dirección registrada de Davidson. El patio delantero parecía desolado. Las ventanas de la planta baja estaban cubiertas con cortinas raídas y no se veía ninguna luz en el interior. Al golpear la puerta, no obtuvieron respuesta. Los agentes anunciaron su presencia y dieron advertencias repetidas, instando a cualquier persona dentro de la casa a salir pacíficamente. Ante el silencio, forzaron la entrada con la esperanza, por mínima que fuera, de encontrar a Shannon con vida, posiblemente atada y prisionera en alguna parte del edificio. Aunque estaban preparados para un enfrentamiento hostil, el interior estaba inquietantemente silencioso. Moviéndose metódicamente de habitación en habitación, los agentes descubrieron numerosos objetos que conectaban instantáneamente la propiedad con Shannon y Chris. Primero, encontraron el bolso de Shannon, parcialmente vaciado, tirado en una esquina. Un peluche que Shannon llevaba en su coche como amuleto de la suerte estaba arrojado sobre un colchón sucio en una de las habitaciones. El hecho de que estos efectos personales estuvieran dentro de la casa sugería un escenario aterrador en el que ambos estudiantes habían sido llevados allí en contra de su voluntad. Otros objetos, incluidos los auriculares de Christopher y su querida gorra de béisbol, estaban sobre una mesa, consolidando de manera escalofriante la conexión con la pareja desaparecida. Había salpicaduras de sangre visibles en varias zonas de las paredes y el suelo, lo que indicaba señales de violencia. Los investigadores también encontraron un cuchillo con restos de sangre seca, así como fragmentos desgarrados de ropa femenina manchada de sangre, esparcidos en distintas partes de la casa. Sin embargo, el hallazgo más trágico se encontraba en el bote de basura que estaba en una esquina. Debajo de sábanas sucias y trapos, la policía descubrió el cuerpo sin vida de Shannon Christian, envuelto en 5 bolsas de basura separadas y atado en posición fetal. La visión fue desgarradora, incluso para los detectives de homicidios más experimentados. Cada rincón de la escena hablaba de una brutalidad extrema, pintando una imagen de pesadilla de lo que Shannon debió haber soportado. Los expertos forenses examinaron sus restos y estimaron que probablemente había fallecido en las primeras horas del lunes 8 de enero, solo 2 días después de su repentina desaparición. El estado del cuerpo de Shannon era tan espantoso que incluso los especialistas forenses veteranos quedaron conmocionados. No había una sola parte de su piel que hubiera quedado intacta. Estaba cubierta de moretones, abrasiones, cortes y quemaduras de cigarrillos. Tenía numerosas laceraciones en la zona genital y señales de violencia, así como heridas en la boca y la garganta, lo que indicaba violaciones repetidas por varias personas. Shannon también había sufrido una lesión grave en la cabeza, probablemente causada por un golpe contundente, así como hemorragias internas en el abdomen, consistentes con patadas o pisotones violentos. Además, los agresores le habían infligido múltiples puñaladas, aunque ninguna fue inmediatamente fatal, y le apagaron decenas de cigarrillos en el cuerpo, agravando aún más su sufrimiento. Uno de los aspectos más perturbadores de este crimen brutal fue que los perpetradores intentaron destruir u ocultar pruebas de ADN rociando a Shannon con lejía doméstica, centrándose especialmente en sus heridas abiertas y áreas genitales. También la obligaron a ingerir lejía, un acto de crueldad absoluta, evidentemente destinado a eliminar cualquier rastro que pudiera vincularlos al crimen. Finalmente, en un acto de barbarie casi incomprensible, Shannon, aún con vida en ese momento, fue envuelta en 5 bolsas de basura y arrojada por el conducto de basura, enterrada bajo sábanas y trapos sucios. Incapaz de liberarse o pedir ayuda, murió lentamente por asfixia y pérdida de sangre, un destino que subrayaba la desgarradora realidad de que cada minuto fue crucial en las primeras etapas de su desaparición. Tras este espantoso descubrimiento, el ocupante de la propiedad, Lemaricus Davidson, en cuya casa se encontraron el cuerpo mutilado de Shannon y los efectos personales de Chris, fue catalogado de inmediato como fugitivo. Se inició una cacería humana con múltiples agencias, combinando recursos de cuerpos de seguridad estatales y locales para localizar a Davidson antes de que pudiera huir de la región o causar daño a alguien más. Al mismo tiempo, los investigadores identificaron a otro sospechoso llamado Eric Boyd,
tras detectar sus rastros en la escena del crimen y en conversaciones con posibles testigos. Boyd fue detenido el 11 de enero sin ofrecer mayor resistencia. Una vez bajo custodia, no perdió tiempo en distanciarse de los aspectos más atroces del crimen. Alegó, en un intento por conseguir un acuerdo o indulgencia, que no quería ir a prisión por crímenes que no cometió. Bajo un interrogatorio intenso, Boyd admitió saber dónde se escondía Lemaricus Davidson. Según Boyd, Davidson se había refugiado en una casa vacía, una que estaba en venta y, por lo tanto, desocupada, lo que la convertía en un escondite improvisado conveniente. El propio Boyd condujo a la policía hasta la propiedad, guiándolos por calles secundarias y vecindarios tranquilos hasta llegar a la casa en cuestión. Cuando el equipo SWAT y los detectives llegaron a la residencia desocupada, Davidson fue tomado completamente por sorpresa. Sin un plan aparente para enfrentarse a la situación y sin lugar donde huir, no ofreció resistencia al ser arrestado. Los oficiales lo esposaron en el acto, le leyeron rápidamente sus derechos y se aseguraron de aislarlo del público. La tensión en el aire era palpable, ya que la captura de Davidson trajo tanto un sentido de alivio como una nueva oleada de angustia para las familias de Shannon y Chris, quienes ahora debían enfrentarse a la trágica conclusión de su búsqueda. Al detener a Davidson y Boyd, las autoridades esperaban desentrañar toda la magnitud del crimen, identificar a cualquier otro sospechoso restante y construir un caso lo suficientemente sólido como para lograr justicia para Shannon Christian y Christopher Newsom. Cabe destacar que, en el momento de su arresto, Lemaricus Davidson llevaba puestas unas zapatillas que habían pertenecido al mismo estudiante al que se le acusaba de haber asesinado. Este detalle se convirtió en otra prueba de su implicación en el secuestro y la agresión contra la pareja. También añadió una capa más de horror a una secuencia de eventos ya espantosa, ilustrando la forma descarada en que conservó artículos pertenecientes a sus víctimas. Durante las primeras rondas de interrogatorios policiales, Davidson intentó minimizar su papel, afirmando que no era responsable del asesinato ni de la tortura. En cambio, se presentó como un testigo reacio que de algún modo había sido arrastrado a los crímenes por asociados peligrosos. Según Davidson, la pareja supuestamente había acudido a su residencia para comprar sustancias prohibidas, insinuando que Shannon y Chris eran en parte responsables de su propio trágico destino. Davidson insistió en que se produjo un conflicto entre ellos y sus conocidos, lo que condujo a la violencia, en la que él supuestamente no quiso participar. Afirmó que huyó del lugar para evitar presenciar o involucrarse en la brutalidad. Sin embargo, a medida que continuaban los interrogatorios, surgieron 3 sospechosos adicionales. George Thomas, un amigo de Davidson; Letalvis Cobbins, medio hermano de Davidson; y una mujer de 18 años llamada Vanessa Lynn Coleman. En total, 5 sospechosos fueron implicados en la desaparición y asesinato de Shannon Christian y Christopher Newsom. Las fuerzas del orden los colocaron en celdas separadas para interrogatorios individuales, asegurándose de que ninguno de ellos pudiera coordinar historias para oscurecer la verdad. A medida que cada sospechoso intentaba culpar a otro, temiendo las penas más severas, revelaban accidentalmente partes cruciales de la narrativa general. Los investigadores policiales reunieron meticulosamente estos fragmentos, ordenando la cronología de los hechos y reconstruyendo el papel de cada perpetrador en los crímenes. Una cronología de eventos trágicos. Lemaricus Davidson, nacido en 1981, había sido puesto en libertad condicional apenas unos meses antes de estas atrocidades, después de cumplir condena por delitos violentos previos. Para el invierno de 2007, estaba en una situación desesperada por conseguir dinero para financiar sus actividades ilegales, especialmente porque necesitaba un vehículo para entregar sustancias ilícitas a sus clientes. Sin estabilidad financiera alguna, Davidson formuló un plan para robar un coche de un garaje subterráneo del que se rumoreaba que tenía poca seguridad y ninguna cámara de vigilancia funcionando. Fue en estas circunstancias desafortunadas que Davidson y al menos un cómplice terminaron en el mismo lugar que Shannon Christian y Christopher Newsom, quienes estaban en el garaje discutiendo por la llegada tardía de Chris. Este encuentro fortuito resultó ser un giro fatal del destino.
Al ver que ambos estudiantes estaban vulnerables y que su coche podía servir a sus necesidades inmediatas, Davidson tomó la escalofriante decisión de no dejar testigos. Armado con una pistola, él y su cómplice obligaron a Shannon y Chris a meterse en el maletero a punta de pistola. A partir de ese momento, la situación de las víctimas se convirtió en una pesadilla de la que no escaparían. Los perpetradores llevaron a la pareja a la casa de Davidson, donde los estudiantes fueron golpeados y sometidos a repetidas agresiones. Los investigadores reconstruyeron detalles que sugerían que esta brutalidad inicial incluía ataques físicos, actos sexuales forzados y el terror constante de estar cautivos en una casa desconocida. Muchos de estos detalles solo salieron a la luz más tarde, durante las confesiones fragmentadas de los sospechosos, y dejaron incluso a detectives veteranos atónitos ante la crueldad implicada. Algún tiempo después de la medianoche, los sospechosos centraron su atención en Christopher. Descalzo y despojado de ropa, fue nuevamente metido en el maletero de un vehículo y llevado a las vías del tren cercanas. Allí, bajo la oscuridad de la noche, los perpetradores lo obligaron a caminar sobre las duras piedras, probablemente para desorientarlo aún más o causarle sufrimiento adicional. Sin vacilar, le dispararon 2 veces por la espalda, dejándolo gravemente herido en el suelo. En un acto final de brutalidad, le dispararon en la cabeza, poniendo fin a su vida. Luego, en un intento por borrar evidencia que pudiera vincularlos con el asesinato, rociaron el cuerpo de Christopher con un líquido inflamable y le prendieron fuego, esperando destruir cualquier pista física que los relacionara con la escena del crimen. Después de cometer este acto impactante, los criminales regresaron a la casa, donde Shannon permanecía atada y completamente a su merced. Durante el día siguiente, fue sometida a una crueldad inimaginable y repetida, una agresión prolongada tan salvaje que, según los informes forenses, ninguna parte de su cuerpo quedó sin lesiones. Los perpetradores eventualmente usaron cloro doméstico para lavar su cuerpo, un esfuerzo siniestro por eliminar evidencia de ADN de las agresiones. Aunque los procedimientos legales para cada sospechoso se desarrollaron con ligeras variaciones, la conclusión central permaneció constante. Las acciones de Lemarcus Davidson, Letalvis Cobbins, George Thomas, Eric Boyd y Vanessa Coleman representaron uno de los crímenes más impactantes y despiadados en la memoria reciente. Al final, cada evidencia de ADN, rastro físico, testimonio de testigos y confesión condujo a estos 5 individuos, desmantelando sus afirmaciones de inocencia o implicación marginal. El tribunal emitió un veredicto que osciló entre cadena perpetua y pena de muerte.